y tendrán 20 minutos para luego 10 minutos más tener un espacio para poder eh, eh, hacer preguntas, ¿ya? Pero las preguntas, yo quiero, ¿cómo lo podemos? eh, Porque quise hacer preguntas trascendentes, pero no sé si de repente hay personas que de repente hay preguntas que son tan trascendentes y que se pueden dejar quizás para más adelante. Entonces, yo no sé si es que puedo colocar las preguntas en el chat, ¿ya? Del mismo, del mismo, eh, ¿les parece? Entonces, no sé, eh, ¿quién de los dos, reverendo Rodolfo Olivera, reverendo eh, Esteban Alfaro, cualquiera de los dos? Les invito, Esteban, ¿sí? Ok, ¿Mm? ok. Buenos días a todos los que llegaron y los que están llegando. Yo quisiera, como siempre, al iniciar, hacer uso de este libro, lecturas diarias. En la mañana, al comenzar el día, me alegré por los textos, bastante inspiradores. El primero de Jeremías 17, 7, versículos 7 y 8, y el segundo de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. El primero dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Y Pablo en Gálatas nos escribe, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Textos muy hermosos y bastante inspiradores para lo que es la vida cristiana. Y el señor Siglistra Arduin, no sé quién será, hace una reflexión que me identifica y que quiero leer a modo de oración. Él dice, miremos si somos como zarza del desierto o como árbol que da fruto. Pensemos en nuestras raíces. Pensemos cuáles son las aguas que nos calman la sed y de cuáles fuentes bebemos. Reconozcamos dónde está nuestra seguridad y dónde nuestra esperanza. Oremos a Dios confesando nuestra realidad. Desde ahí yo le pido al Señor para todos nosotros que su luz nos acompañe, que nos inspire y nos proteja. Amén. Bueno, para quienes no me conocen, soy Esteban Sergio Alfaro Lillo. Nací en 1957 del amor entre Ana y Sergio, al igual que mis hermanas Alejandra y Lorena. Estoy felizmente casado con Sinara Madalozzo Severino. Para quienes no la conocen, ella es brasileira y es la directora de la Escuela Albert Schweitzer de Puente Alto, Bajos de Mena, Santiago. Trajimos al mundo a Natalia, André y Bruno, quienes ya viven independientemente.
no deja de ser importante mencionar que compartimos actualmente espacio con nuestro perro Totoro, que es una mezcla de Border Collie y pastor australiano, muy energético, y dos gatas traviesas, Farah y Kira. No sé, como dato, hablo portugués, algo de castellano y me defiendo en el inglés. Nací en el seno de una familia profundamente católica, pero curiosamente cristocéntrica. Fui católico practicante hasta los 19 años. Cuando tenía 16 años, evaluaba ser sacerdote. A esa edad me di cuenta que solo Dios le otorgaba sentido a mi existencia. A los 14 años comencé a leer el Evangelio por cuenta propia. Descubrí la Iglesia Luterana a los 20, en donde me reencontré con la fe en Cristo. Por los años 78 y 79 comencé a participar en la Jugendgruppe de la comunidad El Redentor en Santiago. Las reuniones eran todas en alemán. Durante 2 años participé en esas reuniones y allí Christel Oberpower tuvo siempre, junto a otros jóvenes, la buena voluntad y paciencia de traducirme todos los temas de las reuniones simultáneamente al castellano. Después de unos años comencé a colaborar en la escuela dominical junto a Juan Béctor. En la escuela dominical de la Lota. Y posteriormente, junto a Juan Béctor, nos hicimos cargo de la dirección del grupo de jóvenes. A esas alturas ya se hacía en castellano. En ese periodo estudié licenciatura en Educación con mención en Artes Plásticas en la Universidad de Santiago de Chile. Años después, cursé Pedagogía Básica en la Universidad de Humanismo Cristiano. Fue en un campamento de la iglesia en Rupanco, en donde aflora mi vocación pastoral. La comunidad apoyó mis estudios en el Seminario Bautista, 1 año. Al año siguiente cursé estudios en el Seminario Presbiteriano, curiosamente en la calle Brasil. Al año siguiente gané una beca de la Federación Luterana Mundial para estudiar en la Escola Superior de Teología en São Leopoldo, Río Grande do Sul, Brasil. Ahí estudié 7 años y obtuve el título de bachiller en teología. En este punto quiero recordar y agradecer a don Julio Leistoni, al pastor Richard Wagner, al pastor Siegfried Sander y al pastor Kurt Giesel, y a la comunidad de Santiago, quienes me orientaron y apoyaron en ese proceso. Volví como pastor a la comunidad de Santiago a principios del año 92. Ese año también comencé a trabajar como profesor de religión en el Colegio Alemán de Santiago, en ambos hasta el día de hoy. Al presentarme ante ustedes, no puedo dejar de pedir perdón si en algún punto de esos 32 años de trabajo he decepcionado u ofendido con mis acciones a alguno de ustedes. Si ha sido así, les pido perdón. Constata esto mi condición humana y que mi vida hoy pende constantemente de la misericordia de Dios. He aprendido que el error suma justamente aquello, aprendizaje. Cuando en el error, nos damos cuenta de que la única forma de volver a construirnos es entregarnos a Dios en humildad constantemente. Martín Lutero nos enseña que cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, esa es la tesis número 1 de las 95 tesis.
ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. En todos estos años he descubierto el valor de esta enseñanza de manera personal y les comparto que hace tiempo ya esta enseñanza orienta mis pasos en el camino. La iglesia que espero. Al reflexionar sobre la iglesia que espero, no puedo dejar de recordar a la iglesia que me recibió hace tantos años, cuando buscaba la paz para mi alma. Entonces, quisiera jugar con ustedes. Les invito, imaginariamente, a acompañarme al primer culto al que asistí en el templo de nuestra querida iglesia, el Redentor. Les invito a sentarse conmigo en una de esas hermosas y añosas bancas de madera de la Lothar-Kirche. Y desde ahí los invito a mirar hacia el altar. ¿Qué vemos en el centro? ¿Alguien lo recuerda? Al crucificado, el núcleo de nuestra fe. Y si bajamos la vista, vemos el altar y la pila bautismal un poco más adelante. Y si miramos a la derecha, el púlpito. Del primero, el altar, recibimos el don del cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros. Desde el segundo, la pila bautismal, recibimos el don del bautismo, que nos integra a la comunión con Cristo. Y del tercero, el púlpito, el don de la palabra que nos conduce a la vida eterna. Y abrazando estos tres elementos está el crucificado, que le otorga sentido a todo ello. Y si retrocedemos un poquito más, estamos nosotros, como parte de la comunidad de fe luterana, sentados en las bancas. Cuando pienso en nuestra iglesia, veo en este movimiento todo lo que necesitamos para llevar a cabo nuestra misión. La iglesia que espero contiene esta riqueza y en ella su fuerza. En la medida que seamos capaces de mantener coherencia en torno a estos dones de Dios, hará sentido nuestra presencia en el país y en el mundo. Para ello, resulta fundamental empoderarnos en nuestro etos luterano. Desde ahí, estimo necesario rescatar de manera urgente la teología luterana. Esto lo digo con mucho respeto. No somos pentecostales, no somos calvinistas, ni metodistas, ni anglicanos, etc. Nos definimos como luteranos. Pero ¿cuántas personas en nuestras comunidades saben a cabalidad lo que esto significa? Imagino a todos nuestros directores, conocedores de la teología luterana, conocedores de nuestras redes en el mundo. Imagino a cada director explicando su fe luterana claramente a quien pregunte por ella. Creo que necesitamos volver a las fuentes de la reforma, contextualizarla, obedeciendo a la enseñanza de Lutero, siempre reformanda, una iglesia siempre reformanda, y desde allí proyectarnos a la sociedad chilena y al mundo. Para ello, es imprescindible la colaboración de todos quienes formamos parte del cuerpo de Cristo en nuestras comunidades. Necesitamos estimular actividades que conduzcan a esto. Cada líder de nuestra ILCH puede transformarse en factor de cambio.
Para avanzar es importante buscar a la familia luterana en nuestras familias. Creo que ese es el campo de misión sine qua non de nuestro despertar, de nuestro reencuentro y de nuestro crecimiento. Cada una de nuestras comunidades tiene sus características particulares, reflejadas tal vez en la forma de sus templos. Son todos diferentes. Mas cada uno de estos comparte el mismo núcleo, Cristo, y los mismos dones de Dios expresados en los mismos símbolos. Es necesario utilizar todos los medios que tengamos a disposición para volvernos conscientes de nuestra riqueza teológica y caminar articuladamente desde ella. Y en esto, la comunicación es fundamental. La educación teológica de nuestros miembros es fundamental. El diálogo, la transparencia de los procedimientos, la agilidad en las decisiones, la planificación, entre otros, son imprescindibles para fortalecerse primero y luego crecer. En ello, el obispado es un articulador. Me refiero al obispo auxiliar y al presidente de la IMS. Un nexo, un vaso comunicante, un facilitador que necesita ser realmente considerado en nuestro actuar como iglesia. Como tal, más que sobreestimar sus concepciones propias, debe saber escuchar la opinión de las comunidades en temas diversos y en especial en temas controversiales. Debe saber reconocer la dinámica de ciertos procesos sin forzar decisiones. Debe buscar consenso, dejando, si es necesario, de lado su propia opinión. Algunos temas teológicos y postura. Primero, entiendo que la Iglesia debe contextualizarse constantemente. Esto significa analizar la sociedad y sus cambios, considerando siempre la orientación de la palabra de Dios. Cuando digo palabra de Dios, me refiero a la persona de Jesús de Nazaret y su enseñanza. En esto me dejo guiar por Martín Lutero, cuando en el punto 6 de su obra La libertad cristiana afirma: la palabra, comillas, la palabra no es otra cosa que la predicación de Cristo, según está contenida en el Evangelio. También dice, comillas, pero ¿cómo es que, habiendo prescrito la Sagrada Escritura tantas leyes, mandamientos y obras y ritos, solo la fe puede justificar al hombre sin necesidad de ello? Cierre de comillas. Fe en la palabra de Dios significa fe en la persona de Jesús de Nazaret y su predicación. Lutero agrega, comillas, tocante a esto, deberá tenerse muy en cuenta, sin olvidarlo nunca, que la fe sola, sin obras, justifica, liberta y salva. Cierre de comillas. Al respecto de la bendición matrimonial de parejas homosexuales, es mi convicción que la bendición matrimonial en nuestro contexto entiende la unión entre hombre y mujer. Al mismo tiempo, sostengo que a toda persona que busque a Cristo, siendo parte de nuestra comunidad y pida la bendición de Dios en otros aspectos de su vida o muy personales, sin importar su condición, se le debe dar. En cuanto a la ordenación de pastores homosexuales, en lo personal, entiendo que Dios no hace acepción de personas entre quienes lo buscan sinceramente
Pero al tratarse de un tema tan sensible en todo el mundo cristiano, cualquier acuerdo al respecto debe considerar la opinión de todas las comunidades, de nuestra ILCH en este caso, y ser ampliamente mayoritario. Ordenación de mujeres al ministerio. Estoy absolutamente de acuerdo con la ordenación de mujeres al ministerio pastoral. Y para ello sigo los textos de los evangelios, donde en la resurrección Jesús le pide a María y a las mujeres que lleven la buena nueva de su resurrección. Y el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde ella, antes que Pedro, proclama que él es el Mesías y lleva esa noticia en su contexto. Y para no alargar demasiado, quiero referirme a los énfasis que veo necesarios. El primero es potenciar las comunicaciones al interior de nuestras comunidades y la promoción en los medios que tenemos a disposición. En este aspecto, buscaría trabajar coordinadamente con Manuel, encargado de las comunicaciones, y quienes colaboran en esta área. Segundo, integraría al obispo auxiliar al trabajo y reflexión del presidente de la ILCH y del obispo con mayor énfasis. Tercero, buscaría renovar el contacto con el liderazgo juvenil de la Iglesia, poniendo atención en lo que ellos necesiten. Cuarto, cuidaría la relación con mis colegas pastores, buscando estar permanentemente comunicado y transparentando los procesos que surjan al interior de la ILCH. Quinto, buscaría reforzar la integración de la ILCH al trabajo de la Federación Luterana Mundial. Sexto, buscaría explorar una actualización sociológica. El mundo ha cambiado tanto, la sociedad ha cambiado tanto. Alguien dijo, un señor muy ancianito y muy sabio dijo, no me acuerdo el nombre, que la nueva sociedad ya está aquí y no nos hemos dado cuenta. Entonces necesitamos darnos cuenta. ¿Qué cambios han ocurrido en los jóvenes? ¿Qué cambios han ocurrido en las dinámicas sociales? Para eso yo invitaría a los directorios especialmente a charlas con especialistas, con psicólogos, con sociólogos, para que nos cuenten cómo ven estas disciplinas los cambios y qué podemos hacer como iglesia en esa transformación. Porque si no, nuestro mensaje va a ir quedando descontextualizado. Solo recordar, Esteban, que estamos los 20 minutos ya. Sí, estoy terminando. Y el último punto, estimularía un regreso a la teología luterana. Creo que es necesario. Y buscaría a las familias luteranas más jóvenes alejadas de nuestra comunión. Yo les agradezco la paciencia. Dios mío, qué rápido pasan 20 minutos. Y bueno, gracias por haberme escuchado. Y le pido a Dios bendiciones para todos nosotros. Y por sobre todo, para nuestra iglesia. Y las personas que están sufriendo mucho actualmente en este mundo violento. Amén. Gracias, Pastor Esteban. Como no hay preguntas, yo les sugiero que continuemos con el Pastor Rodolfo Olivera y mientras tanto ustedes por chat pueden hacer las preguntas si va dirigido a uno o otro o a ambos, ¿ya? Así que, Pastor Rodolfo, queda con su tiempo. Bueno, gracias Alexis. Los saludo a todos ustedes. Contento de poder presentar lo que es el proyecto para el episcopado en la ILCH. Voy a ir directamente hacia una presentación. ¿Sí? Tengo permiso para presentar, Alexis, ¿no? Ah, no, está deshabilitado. Espérame habilitarte. Perfecto. Mientras tanto, relleno un poco. Bueno, ya los que me conocen, soy Rodolfo Olivera, todos me dicen Rudy, pastor de la Iglesia Luterana en Valparaíso.
Ahora voy a empezar a compartir. Excelente, muchas gracias. Bien, proyecto episcopal. Para mí, la, el lema de mi funcionamiento y de mi predicación como pastor está muy ligado a este texto de Mateo 9, ¿no? Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban fatigados y angustiados y luego los alimenta. Creo yo que la compasión debe ser en gran medida el centro de nuestro actuar como iglesia, es decir, el sentir el dolor del otro, acompañar al otro. Creo que es una de nuestras grandes falencias y que es algo que se tiene que mejorar con mucha oración y con mucho trabajo. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dani Olivera, ingeniero mecánico de la Armada de nuestro país, hijo de marino. Por eso van a entender quizás algunos mi funcionamiento bastante estructurado. Hijo de Gisela Obermüller, que se dedica su vida a la secretaría, trabajó muchos años en la BASF, eh, nacido en Viña del Mar, el 17 de diciembre de 1977. Estudié primero ingeniería civil electrónica en la Católica de Valparaíso, antes de iniciar el proceso de licenciatura en teología en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos en Buenos Aires. Ahí hice toda mi preparación. Soy pastor desde el año 2006, además licenciado en educación desde el 2011, profesor del Colegio Alemán de Valparaíso. Eh, Hago clases en castellano, en alemán y también en inglés. Y también profesor de la Comunidad Teológica Evangélica en su sede acá en Valparaíso. Estoy casado con Silvia Ben, esta hermosa mujer que está ahí al centro de la foto. Ella es psicóloga clínica y profesora universitaria, una de las grandes responsables de mi ser pastoral y mi mano derecha e izquierda en casi todo lo que hago. Y mi mejor amiga, además. Tengo dos hijos maravillosos, Camila de 18 años, que también estudia ahora psicología en la Católica de Valparaíso, y Felipe de 15 años, que es alumno del Colegio Alemán, y también seleccionado nacional de handball. Él se está dedicando al deporte, así que ahí lo estamos apoyando en eso también. Tengo tres perritas, Laila, Toba y Beca, que nos acompañan todos los días en la casa. Y además, bueno, soy una persona que hace muchas cosas. Si bien el pastorado es el número uno y lo más importante, además soy corredor, corro 21 kilómetros varias veces al año, soy catador de vinos, un total entusiasta de los juegos de mesa, con una propia colección en mi casa. Me gusta mucho la computación, el canto y también la guitarra. En cuanto a datos eclesiásticos, un poco el resumen de mi vida. Bueno, trabajé primero acá en la Iglesia Luterana en Valparaíso y en los campamentos de jóvenes de la ILCH, mientras era adolescente. Después, ya a los 21 años, parto a Buenos Aires y empiezo a trabajar como estudiante de teología en una comunidad de extrema pobreza en el oeste de Buenos Aires, llamado Grand Burg, en la comunidad San Lucas. Luego en otra comunidad muy pobre, en San Miguel, también en el oeste de Buenos Aires. Después tuve un año acá de vuelta en Valparaíso. Luego hice el inicio de mi vicariato en la parroquia Martín Lutero en Florida, también en Argentina, que es una comunidad unida entre la Iglesia Evangélica Luterana Unida y la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, lo cual fue una experiencia muy importante y fueron varios años también. Y finalicé mi vicariato y recibí mi ordenación acá en la Iglesia Luterana en Valparaíso el año 2006.
Desde entonces que soy miembro activo y líder de la Fraternidad Ecuménica de Valparaíso y también del diálogo interreligioso, que son temas que a mí me interesan mucho. Además, durante el 2011 al 2015 fui pastor representante de la ILCH para el Consejo de Iglesias Luteranas en Chile. Del 2011 al 2019 fui el pastor coordinador de la pastoral juvenil de la ILCH, donde pudimos hacer un gran trabajo y campamentos inclusivos, internacionales, una experiencia realmente maravillosa. Hice el diplomado de tradición luterana del SEMLA entre el 2014 y el 2015. También por esas fechas hice varios cursos junto con mi comunidad de ayuda humanitaria y gestión de riesgos, lo cual nos ha capacitado para realizar un trabajo en diaconía que es muy importante porque esto no se hace con buenas intenciones, sino con trabajo y capacitación. Y desde el 2016 que soy profesor de la Comunidad Teológica de Valparaíso, en teología bíblica, en predicación y liturgia y en diálogo ecuménico e interreligioso. Testimonio de fe y visión. Bueno, nacido, bautizado, confirmado, casado y ordenado en la iglesia luterana. Para mí eso es muy importante. Yo soy luterano hasta la muerte y para mí hay una iglesia en la cual yo quiero trabajar toda mi vida y es en la iglesia luterana. Creo que nuestra verdad es una verdad única porque libera, porque hace que las personas se sientan mejores personas. No vale solo con predicar, creo yo. Además hay que mojarse las manos, mojarse los pies. Hay que estar acompañando a las personas. Por eso creo en una iglesia luterana movida por la predicación y la práctica de la buena noticia de Jesús. Es decir, que predicamos una buena noticia, no una mala noticia. Una iglesia que es miembro de la Federación Luterana Mundial y hermana de nuestra Iglesia Evangélica Luterana en Chile. Una iglesia que se expresa desde el amor de Dios hacia el amor al prójimo, en el culto cristiano, en la vida en comunidad, la educación cristiana, evangélica luterana y, por supuesto, en obras diacónicas. Todo esto tiene que verse en obras. Una iglesia unida espiritualmente en el perdón, la palabra y el sacramento, la oración común y la vida en comunidad. Una iglesia alegre, tan importante. Una iglesia en donde sonriamos, en donde estemos felices de vernos y centrados en Cristo y para Cristo, no para caernos bien, sino porque queremos estar en Cristo Jesús, que busca vivir desde compasión e inclusividad en Cristo, donde las personas se sientan amadas, donde nos sintamos importantes y no simplemente uno más. Creo en una iglesia centrada en el bien común, a través del servicio y el acompañamiento al prójimo, como respuesta al amor que recibimos de Dios. Una iglesia que practica la hospitalidad y amor al prójimo constante, desde la compasión, la sensibilidad y la empatía. Tan importante eso de ser hospitalarios, de que cuando las personas entran a nuestra iglesia, alguien les hable, los mire con cariño y no con desdén. Creo en una iglesia donde todos, pastores y laicos, trabajemos de la mano y compartiendo labores en función de nuestros llamados y ministerios. Por eso creo necesario fomentar el desarrollo de ministerios que den respuesta a los desafíos del mundo actual y los dones y vocaciones que tenemos cada uno de nosotros, no solo los pastores, sino también los laicos. En una iglesia apasionada por el Evangelio y la esperanza que recibimos por la buena noticia de Cristo Jesús, que se construye y se vive con acciones concretas, esfuerzo y puro amor de Dios. Esto es muy importante. Yo siempre digo, la iglesia no se construye con besitos, se construye con acciones concretas, con trabajo, con orden, con proyectos, y no solamente con hablar bonito, no solamente predicando el domingo
porque no puedo depender de que yo abra las puertas de la iglesia y simplemente la iglesia se llene sola. Debemos buscar a las personas, debemos estar en sus vidas, debemos incluirnos en sus vidas. Por eso, en cuanto a prioridades y metas, dentro de las varias ideas que hay, separé estas solamente para no demorarme tanto. Dice, en cuanto a la misión, creo que es necesario preparar a las comunidades para la recepción de nuevos laicos y un discipulado activo. Nuestras comunidades deben ser comunidades hospitalarias. No podemos pensar en hacer misión si no nos preparamos nosotros primero para recibir a las personas nuevas. Y creo que es algo que debemos hacer siempre. Por otro lado, el culto necesitamos vivirlo desde una espiritualidad luterana, centrada en la palabra y los sacramentos. He visto que en muchos lugares no se toma la seriedad suficiente al sacramento. Y es necesario que volvamos a entender que el sacramento es la presencia real de Dios en nosotros. Y no es solamente algo que hacemos de repente. No es algo que pierde su sentido si lo hacemos todos los domingos. Para nada. Si eso sucede es porque se hace mal. Por otro lado, creo en una formación continua en liturgia para predicadores y liturgos, tanto laicos como pastores. Veo fundamental el tener una preparación de todos, para que así los laicos también aprendan a predicar, para que también aprendan a guiar la liturgia y que también los pastores sepan lo que están haciendo mientras realizan la liturgia. Por otro lado, en cuanto a comunión, es decir, nuestra hermandad, creo que es importantísimo alinearnos como comunidades en cuanto a espacios de hospitalidad e inclusividad, que las personas siempre se sientan bienvenidas en nuestras comunidades, que vean sonrisas, abrazos, y que los miembros del Consejo Sinodal, de todos los directorios en general, sirvan como líderes en ministerios de servicio y misión. No puede ser que haya directores de la iglesia que no participen, que no vayan a culto, por ejemplo. Creo que todos tenemos que ser líderes, directores, miembros del consejo, los pastores, todos tenemos que ser líderes evangélicos, líderes en proyectos, líderes en predicación, líderes en ejemplo. Por eso es que es tan importante que tengamos una formación continua de los miembros de la conferencia pastoral, de los miembros del consejo sinodal, en cuanto a identidad y sobre todo hermenéutica luterana. Cómo los luteranos pensamos el mundo, cómo los luteranos leemos la Biblia, cómo los luteranos entendemos la inclusividad, que no trata de lo que a mí me gusta, trata de lo que Cristo nos enseña. Desde ahí que es tan necesario un estudio y desarrollo de nuevos ministerios, como es el de catequistas y diáconos. Que los catequistas sean tomados como personas fundamentales en la iglesia. Y el diaconado en cuanto a servicio, en ayuda desde el amor de Cristo también. Esos deben ser cargos importantísimos. Piensan que los catequistas son los que enseñan a nuestros hijos. Deben ser fundamentales en nuestra iglesia, principales en nuestra iglesia. Finalmente, y no menos importante, una formación radical en reciclaje para que nuestras iglesias sean iglesias verdes, iglesias que se ocupen del medio ambiente, que separen los residuos, que enseñen a hacerlo a las familias, que nos importe el mundo. Una iglesia en constante diaconía y ayuda humanitaria, desde las comunidades hasta mi sueño, crear una red de diaconía, una red de ayuda en toda la iglesia, de tal manera que si hay un desastre en alguna parte, automáticamente sepamos qué hacer, cómo ayudar, cómo comunicarnos y así mostrar el amor de Cristo. Todo esto centrado en un trabajo en equipo constante, esto no se hace solo. En un servicio dividido en ministerios, en donde cada una y cada uno sirva desde sus dones, con una comunicación clara, veloz y eficaz.
trabajando en los nuevos estatutos de la ILCH, sin apuros, entendiendo qué iglesia necesitamos. Y por supuesto, velando por la optimización del tiempo de trabajo y eficiencia en nuestras reuniones. Debemos terminar esto de reuniones eternas, con opiniones eternas, sin orden, sin tabla, en donde cada uno va para cualquier parte. Necesitamos usar el tiempo con eficacia, de tal forma que sea un gusto ir a las reuniones y no un castigo. Necesitamos tomar decisiones concretas. No podemos seguir con esto de lo vamos a conversar la próxima reunión y la próxima reunión y la próxima reunión. Debemos aprender a tomar decisiones como iglesia y al mismo tiempo cumplir con nuestras tareas y cargos encomendados. De verdad, no podemos no saber lo que tenemos que hacer. No puede haber personas que tengan un cargo y que no respondan a ese cargo. Finalmente, debemos tener siempre en cuenta el orden y los procedimientos, porque si no, volvemos a un desorden que no ayuda a nadie, ni tampoco alimenta a la iglesia. Apaguen sus micrófonos, por favor. Finalmente, algunos proyectos que me gustaría trabajar. Creo que una pastoral infantil y familiar es prioridad para nuestra iglesia. Aprender a trabajar con niños y forjar líderes y espacios para el trabajo con niños, niñas y sus familias en la iglesia. Lo veo como una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Hemos abandonado a los niños porque no sabemos bien trabajar con ellos. Y tenemos que crear una pastoral de verdad que nos ayude a ordenarnos a todas las comunidades de tal forma que los niños sean centro de nuestros cultos, de nuestras experiencias de fe. También creo que la ILCH pudiese tener una organización más eficaz, dividir en 3 o 4 zonas, de tal forma que trabajemos no todos juntos de manera nacional, sino primero zonal. Tener más reuniones zonales y menos reuniones nacionales, y así usar mejor el tiempo. Pero bueno, esto es por supuesto para conversarlo después. Una pastoral matrimonial, creo que es muy importante. La crisis de los matrimonios hoy en día es algo que está golpeando fuerte a nuestras iglesias y creo que es necesario que cada comunidad cuente con un espacio de acompañamiento específico a las parejas, a los matrimonios, y también que les muestre cómo vivir su fe, que no es algo automático, es algo que también se aprende, una fe vivida dentro del seno matrimonial. Finalmente, creo necesario una evaluación de nosotros como pastores y nuestro trabajo en las comunidades. Creo que si uno lleva 10 años, 20 años como pastor en una iglesia, debe ser evaluado. Debemos tomarnos el tiempo para ver si es que este es realmente el camino que queremos, si es realmente el pastor que tenemos, si es que estamos felices con lo que somos o simplemente nos conformamos con lo que hay. Creo que es importante siempre, de vez en cuando, sentarnos y tener métodos claros para evaluar nuestros procesos, nuestro trabajo también como pastores. Eso, muchas gracias. Justo los 20 minutos. Muy bien, llegamos al periodo de preguntas y no tengo ninguna pregunta en chat. Así que tengo el siguiente, o sea, yo creo que no es problema en que podamos hacer preguntas directas a cualquiera de los dos pastores. El tema es que yo no tengo dos pantallas aquí, tengo que estar cambiando, así que no necesariamente estoy viendo quién está haciendo la pregunta. Eh, entonces quiero dejar este tiempo para que puedan hacer preguntas a alguno de los pastores. Levanten la manito de reacciones abajo, por favor, si es que...
Ya voy a hablar. Eh, Manuel Naranjo dice, buenos días, una pregunta a ambos candidatos. ¿Qué plan o iniciativa específica pretenden desarrollar para evitar el decrecimiento de las comunidades? Empezamos por Esteban Alfaro. Yo inicié mi texto con yo creo que volver primero redescubrir lo que somos. Yo hablaba de teología luterana. Y volver a la familia luterana. Recuperar el terreno que hemos perdido al interior de nuestras comunidades en las familias. Yo creo que es el primer campo de misión. Mostrar coherencia como iglesia, cuando contrastamos o comparamos lo que Cristo nos enseña con lo que estamos haciendo. Revisar nuestros procedimientos, fortalecer nuestra condición como luteranos. Eso significa fortalecer nuestra condición como cristianos y darnos cuenta de la importancia que es exteriorizar eso, el testimonio de nuestra fe, de nuestra forma de entender las cosas es fundamental en ello. Y la acción diacónica que existe en nuestra iglesia, y ojalá ampliar ese aspecto porque habla de nuestra fe. Me parece que el primer paso que debemos dar para dejar de disminuir, para mantenernos y luego crecer, es hacer misión al interior de nuestras comunidades, porque es ahí donde la gente no está presente o se están yendo. Me parece que eso es algo sumamente importante. Y para ello, como decía, eh, nuestra tradición, nuestra riqueza cultural, teológica, litúrgica, es una herramienta que tenemos y que tenemos que potenciar y fortalecer. Y también eh, enseñar lo que significa ser cristiano, que es compromiso. Compromiso en muchas dimensiones, en lo que es personal, en lo que es familiar, en lo que es de nuestra comunidad, en lo que es ante el mundo. Y junto a los directores, crear, porque cada comunidad es distinta y cada comunidad va a tener respuestas, va a necesitar respuestas distintas. Pero tenemos que explorar eso, reflexionar. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita Puerto Montt? ¿Qué necesita Frutillar, Santiago? Porque son realidades que no se puede llegar con un molde y tratar de aplicarlo a todas las comunidades. Me parece que cada comunidad, en algún sentido, tiene que analizar su realidad y a partir de ahí, juntos generar respuestas a las necesidades que se perciban. Es como un diagnóstico. Eso. Pastor Rodolfo. Gracias. Bueno, yo creo que la única forma de evitar que la iglesia se vacíe es con trabajo. Creo que acá hay que hacer más cosas, hay que trabajar más. Los pastores en primer lugar, las comunidades en segundo. Yo personalmente soy de los que creo y estoy completamente convencido que si la iglesia no tiene la suficiente gente para trabajar, eso es culpa nuestra. Es nuestra responsabilidad como pastores. Son nuestros errores los que provocan que las personas se queden o se vayan en la iglesia. Y es por eso creo que tenemos que trabajar más. Tenemos que hacer más actividades. Tenemos que tener más cultos. Tenemos que ofrecer distintas posibilidades a las personas. Yo personalmente no soy tanto de diagnóstico y perder el tiempo con estrategias y todo eso. Aquí hay que trabajar. Las personas necesitan acompañamiento. Las personas están solas. La gente no ha perdido la fe. Ha perdido la confianza en la iglesia y en los pastores. Y es por eso que nosotros como pastores, junto con nuestros colaboradores, con los laicos, tenemos que acercarnos a las personas y abrazarlos, escucharlos, estar con ellos y sobre todo trabajar con ellos. Tenemos que tener más diaconía
si solo predicamos, si solo nos dedicamos a hacer cultos, ¿cómo realmente mostramos la buena noticia de Cristo? ¿Solo hablamos la buena noticia o la trabajamos, la practicamos? ¿Somos buena noticia realmente para el mundo que nos rodea? Cuando la gente entra a nuestras comunidades, ve personas trabajando, ve personas ávidas por proyectos, ve personas juntando comida para entregar a los pobres, ve personas juntando ropa para entregar a los necesitados, ve personas que no pueden dormir porque hay personas que sufren. ¿O estamos tranquilos en nuestros cultos escuchando la palabra y cantando himnos? Yo creo que hay mucha comodidad en nuestra iglesia y tenemos que trabajar, ensuciarnos las manos. Y eso es la forma en que se llena la iglesia. No con proyectos tanto de misión, sino con trabajo, porque cuando la gente nos vea trabajando y nos vea felices haciéndolo, nos vea siendo inclusivos y no haciendo discriminaciones que no tienen sentido, entonces las personas se van a acercar porque nos vamos a transformar en una iglesia creíble, porque es una iglesia que no solo habla, sino también trabaja y sirve incansablemente a los necesitados. Y una segunda pregunta, Rosemary pregunta a los dos, empezamos con el pastor Rodolfo. Pregunta si se comprometen a visitar periódicamente las comunidades en regiones en forma presencial. Rudy. Claro, claro, es parte de la pega, ¿no? Por supuesto, yo creo que si uno tiene un cargo nacional, obligatoriamente tiene que estar visitando a las comunidades. Creo que primero bajo invitación fraternal y luego como parte del proyecto. Por supuesto que sí, yo pretendo visitar y quedarme, no ir solamente un día, sino quedarme ojalá varios días porque quiero conocer el trabajo de cada comunidad. Quiero saber lo que hacen, no quiero ir a culto. Eso es lo normal. Quiero saber qué hace cada comunidad para que así podamos juntos aprender a servir mejor y amar más. Así que por supuesto que sí. Doctor Esteban. Yo creo que es absolutamente necesario porque se generan vínculos eh, personales, que es muy importante, y también de conocer con mayor profundidad cada comunidad. Entonces creo que es una necesidad, es parte de lo que uno asume como compromiso, con amor, con mucho amor, eh, para soñar juntos y para encontrar respuestas también a los problemas junto a cada comunidad. Eso. Doctor Robinson Reyes, no sé si hace una pregunta a ambos o la verdad es que es un comentario y me gustaría saber cómo se llega al ser luterano. Son varias preguntas. ¿Hay alguna comunidad que no se perciba como tal? Entonces, ¿cómo se comienza y cómo se sigue? Claramente no se trata de talares ni órganos, más bien cuál es la esencia, cómo se comienza, qué pasos seguiremos y cómo sabremos, nos hicimos más luteranos. Eh, no sé si alguno de los dos quiere contestar esas preguntas. Esteban. Sí, todo comienza en la predicación. El pastor predica porque busca motivar a la acción de las personas. Yo creo que ser más luterano o percibirse como más luterano es algo tan personal, pero quien participe en alguna de nuestras comunidades no debe carecer de información que le permita intelectualmente entenderse como luterano. Yo creo que hay que estar muy atentos a entregar información doctrinaria, acercar al pensamiento de Lutero. Y a partir de ahí hay un proceso interno. Yo no me, o sea, en lo personal no puedo meterme en ese proceso. Y la idea es que cada persona se acerque más a Cristo o sienta a Cristo más presente en su vida. Ese es el objetivo. Ser luterano es ser cristiano, o sea, es
Ahora, Robinson como psicólogo debe entender mejor los procesos internos que hacen que una persona se defina de repente y diga yo soy cristiano, yo soy luterano. Y como iglesia y como comunicadores, los pastores, nuestra tarea es justamente iniciar ese proceso con la predicación del Evangelio y, y, y conducir o estimular a las personas a la acción desde sí. No imponer una pauta, sino que juntos, que cada persona descubra dónde quiere hacer diaconía, cómo quiere hacer diaconía, eh, mostrar qué hace la iglesia, nuestra pequeña iglesia en el mundo. Hace muchas cosas. El problema, yo creo que cada comunidad tiene su lugar de acción, solo que no hablamos mucho de ello. Cuando llegué a la iglesia luterana me di cuenta de que el luterano no habla mucho de lo que hace. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, ahora al revés, no me acuerdo. Pero tal vez haya un error ahí, porque se genera esta impresión de que no hacemos mucho. Y en realidad no es así. Obvio, siempre se puede hacer más, pero eh, todo nace de la predicación del Evangelio. No sé si Rudy, ¿quieres contestar esas preguntas? Claro, 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 la pregunta más entretenida de todas. Ser luterano es lo más hermoso que hay en el mundo. Y para mí, el ser luterano es entender el mundo desde los ojos de Cristo, de tal forma que aprendamos a vivir en una libertad responsable. Eso es lo importante, que aprendamos cada uno de nosotros a tomar decisiones concretas desde nuestra fe para liberar, para acompañar, para aconsejar, para tener compasión desde la fe en Cristo y siguiendo el ejemplo de Cristo, en ese orden. Ser luterano es vivir una vocación constante, es dedicarte a lo que te dedicas sirviendo a Dios en el mundo. Si eres pastor, pues lo haces siendo pastor. Si eres profesor, eres el mejor profesor porque sirves a Dios en eso. Si es que eres barrendero, entonces barres de la mejor forma la calle porque lo haces dando gloria a Dios. Ser luterano no es un proceso mental, es una actitud de vida, en donde centro mi vida desde la cruz de Cristo, para que a través de los ojos de la cruz yo pueda vivir, pensar y actuar como luterano. Eso es, vivir, buscar y practicar la paz. Es trabajar incansablemente por los necesitados. Es predicar constantemente el Evangelio. Es buscar siempre la unidad para que así cada uno de nosotros aprenda a vivir realmente tomando decisiones desde Cristo Jesús. No pensando qué haría Cristo en mi lugar, sino entendiendo que desde que soy libre, también soy siervo de Dios. Y como siervo de Dios, me importa tu vida. Entiendo que mis acciones generan consecuencias. Entiendo que tú y yo, cuando trabajamos juntos, somos mejores. Y que si nos tomamos de la mano y nos unimos 2 o 3 en nombre de Cristo Jesús, entonces ahí empezamos a ser luteranos. Sin duda, ninguna duda al respecto. Siendo las 10 de la mañana, el tiempo se ha visto muy, muy restringido. Eh, Sigamos, si está entretenido, pues Alexis, no lo cortemos tan pronto. Hay tantas preguntas. sí, yo creo que podríamos dar espacio para una pregunta más porque después sigue el Consejo Sinodal, ¿ya? Así que vamos a hacer un espacio de una pregunta más que quieran colocar en el chat. Obviamente hay preguntas que ustedes pueden hacer directamente a los pastores, ¿no? Respecto a la organización de la iglesia, lo administrativo, ¿cuál es el beneficio de modificar o mantener la estructura? ¿Ya? Dice Pedro,
Hay tres preguntas que llegaron y las tres son buenas. Repito, respecto a la organización de la iglesia en lo administrativo, ¿cuál es el beneficio de modificar o mantener la estructura? Estimados, dice la pastora Hanna, ¿qué acciones y medidas piensan realizar al respecto de la unión que ahora se ha mencionado varias veces? Y Georgina pregunta qué pasará con las relaciones internacionales. No sé si, Rudy, comenzamos. A ver, primero, las relaciones internacionales, al igual que las relaciones nacionales, y yo encuentro que son muy importantes. Nuestra iglesia tiene que mostrarse al mundo. Y no solo eso, ¿ah? Yo creo que tenemos que ser líderes en el mundo. Nuestra iglesia es una de las pocas iglesias luteranas que es autosustentable. Y eso, queridos míos, es algo que no se ve tan seguido. Nosotros deberíamos tener un rol de liderazgo en toda Latinoamérica. Nosotros deberíamos estar ayudando a otras iglesias. Deberíamos ser líderes, tanto en teología como en diaconía, como en misión. Nosotros tenemos que romper el cascarón y salir. Por supuesto, no vamos a ser el Frei de la iglesia, ¿no? No vamos a estar viajando todo el rato, pero yo creo que es muy importante mostrar lo que somos. Somos una iglesia llena de riquezas, no solamente monetarias, que las tenemos también, sino de una espiritualidad luterana que es maravillosa. Y eso debe ser mostrado con orgullo en el mundo entero. Y yo voy a estar feliz de hacerlo así. Por otro lado, la otra pregunta era la unión. Sí, ¿Qué tiene que ver la unión? ¿La unión con qué? ¿La ciudad de la unión? supongo O... yo que con la IELCH, creo que... Ah, con la Yelch. sí. Bueno, Perdón, tú mencionaste, ambos hablaron mucho de que tenemos que trabajar en conjunto, en unión, Ah, y ahí quería saber cómo tú te imaginas el proceso de estar más unidos o en qué medidas concretas. gracias, Hanna. Yo creo que es súper importante que trabajemos juntos. A eso se refiere. Es trabajar en equipo. Es trabajar sabiendo que no tenemos que hacer las cosas solos. Tenemos que aprender a trabajar de tal forma que los liderazgos hagan bien, que tampoco nuestras sensibilidades nos hagan sentir que siempre nos están tratando mal y cosas así. Tenemos que ponernos en la chaqueta del trabajo, ensuciarnos las manos y hacerlo juntos. Yo creo que no es tan difícil para nada. El problema es que muchas veces nos juntamos a conversar y no a trabajar. Cuando nos juntamos a trabajar, a realizar proyectos concretos y no solamente a tener ideas, te aseguro que esto empieza a moverse rapidísimo, rapidísimo. Aquí no hay que estar hablando todo el día, hay que presentar ideas y proyectos concretos. Y eso es lo que va a generar el trabajo en equipo que necesitamos. Y por eso voy a la primera pregunta de Pedro. Es importante el hecho de trabajar en zonas. ¿Por qué? Porque si buscamos proyectos que sean nacionales, es mucho más difícil poder hacer que sean plausibles. Porque claro, si yo quiero hacer un proyecto con la comunidad de Puerto Montt, sería maravilloso, pero estamos muy lejos. Mejor primero lo hago con la comunidad de Santiago. Me acerco a Concepción si es que llega a nuestra iglesia. El lago Yanquihue se va a acercar a Puerto Montt entonces. Y así podemos unir nuestras fuerzas siendo eficaces. Y no solamente pensar que tenemos que hacer siempre todo juntos. No, no, no. Acá hay que hacer equipos de trabajo. De tal manera que nuestro servicio en la iglesia se realice siendo efectivos. Me junto con los que saben hacer ciertos trabajos y aprendo de ellos. Si yo sé hacer algo, enseño a los demás. Enseño primero al vecino y luego el vecino a su vecino. Y así vamos trabajando desde las comunidades a las zonas y desde las zonas en proyectos nacionales. Así creo yo que es totalmente posible, desde lo micro a lo macro. bien, gracias, Rudy. Esteban. En cuanto a nuestras relaciones internacionales, yo creo que hay que continuar en esa senda.
porque somos parte del mundo. Y ojalá pudiésemos profundizar también nuestras relaciones con la Federación Luterana Mundial y otras iglesias, porque eso también aumenta nuestro nivel de conciencia del lugar que ocupamos en la dinámica humana actual. En cuanto a reestructurar, yo creo que siempre es bueno revisarse, no está de más, pero eso debe ser hecho en una dinámica conjunta. ¿Mm? Y conversando al respecto, ir delineando si son factibles los cambios, si son necesarios y si lo son, cómo, pero juntos. Y en cuanto a la unidad, yo pensaba en nuestra unidad, que hoy siento que está un poco en riesgo por ciertos temas. Eso yo creo que es algo que hay que notar y hay que cuidar. Y en ese aspecto, cuidar primero nuestra unidad, dialogando fraternalmente, buscando soluciones, sabiendo esperar, ¿cierto? Porque hay procesos que hay cosas que no se pueden decidir en un momento, sino que en ese sentido yo creo que ser paciente también es una virtud, no solo un problema. Hay situaciones donde tenemos que saber esperar. Y la unidad con la YELCH, yo francamente la veo cada día más difícil después de lo que sucedió cuando nosotros decidimos unirnos y la YELCH nos dice no. Ahí quedó. Pero eso no significa que no podamos conversar, sentarnos a tomar un té y proyectar juntos. Me parece que unidad no es otra cosa. Unidad es como unanimidad en el espíritu y en los proyectos y en lo que ¿Cómo queremos se hacer. sabe que yo estoy en la reunión? Eh, em, y eso, me parece que eran los tres temas que se preguntaban, ¿no? Muy bien, Eso. pues yo creo que terminando las preguntas, obviamente nunca van a terminar las consultas, se pueden hacer directamente. Este video está grabado, por lo tanto me lo pueden pedir para poder ser replicado, y recordemos que creo que las personas que van a ser delegados, los pastores y también presidentes, deben ver este video. Así que va a quedar, por favor pídanmelo, ¿ya? Y no hay ningún problema en darlo. Yo creo que terminamos aquí. Alexis, ¿podrá un consejo? ¿Qué ¿Sí? tal si tú lo subes al canal de YouTube de la ELS? Ya, converso Eh, con, y así con Manuel. podemos pasar después ¿Ya? el enlace a la comunidad. Yo creo Perfecto, que es más fácil y así perfecto. todos tienen acceso. De Claro. cualquier forma, si quieren me lo piden, si quieren va a estar en el canal de YouTube, ningún problema, ¿no? Todos los medios van a estar. Quiero Pero agradecer a cada uno de sí, ustedes por habernos escuchado. Creo que es muy importante este proceso, fundamental. Les ruego que si tienen dudas o preguntas puedan hacerlos también a nivel personal, me pueden escribir o preguntar a través del obispo. Creo que es muy importante que todas las dudas, aunque no tengamos el tiempo suficiente, sean respondidas, cosas de que no hayan miedos ni resquemores. Acá hay que ser lo más transparentes posibles. Les agradezco este espacio, ha sido un honor poder presentar estas ideas y espero que podamos seguir trabajando juntos y en alegría por muchos, muchos años más. Un abrazo y bendiciones para ustedes. muchas gracias también, Pastor Rodolfo Olivera, Esteban Alfaro, y solamente decir una frase que está en el libro de Judas: al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Eh, quiero agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes, dejarles en libertad, menos a los sinodales, quienes nos mantenemos. Yo voy a cortar la grabación en estos momentos para que podamos seguir nuestro trabajo